Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo creo que la palabra de Dios es una oportunidad preciosa que tenemos para poder ser mejores personas, podemos ser mejores discípulos de Jesús. Yo creo que al salir de estas puertas hay una mejor versión de usted. Hay una mejor versión de usted si aplica la palabra del Señor. Dese cuenta, la palabra de Jesús tiene vida, pero depende de la tierra que dé ese fruto. Entonces muchas veces podemos decir, ay no, esa palabra no es tan buena. Pero antes de decir o antes de calificar la palabra del mismo Jesús, ¿por qué no somos honestos con nosotros mismos y decimos qué tan buena tierra somos? Sí, así que espero que la palabra de Dios caiga hoy en buena tierra. Sí, y eso lo podemos decir no solamente por un amén que gritemos, sino por los frutos y las acciones que vas a hacer después de esta prédica. Así que todo el que esté dormido diga amén. Dios no solo depende de un amén, depende de las acciones que hagamos. Mateo 16:5. Le voy a compartir una de las enseñanzas que Jesús me ha dado más importantes de fe en mi vida, sí, y espero que también sea muy importante para usted. Mateo 16:5. Los discípulos estuvieron con Jesús a multiplicar los panes y los peces y luego se fueron a otro lugar con Jesús, y Jesús les da la enseñanza más grande de la multiplicación de panes y peces, no en el momento que lo hizo, sino momentos después que lo hizo. Mateo 16:5 dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Que se olvida de llevar lo único que le pidieron. Sí, tu esposa te dice, mira, ya no hay leche, ya no hay huevos. Ahí pasas, ¿verdad? A comprar esas dos cosas. Llegaste a tu casa y ¿qué se te olvidó? La leche y los huevos. Y a los discípulos le pasó algo parecido. Dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensando dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis? Acá está la enseñanza de fe. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué pensamos muchas veces dentro de nosotros que no tenemos pan, que se nos olvidó algo, que no tenemos? Ahora mire, cuando yo escucho a Jesús hacer esa pregunta, yo me digo, Jesús, otra vez se desafó un tornillo. Porque yo sí creo que si muchos de nosotros hubiéramos vivido, si en el tiempo de Jesús, nos hubiera costado seguirlo. Porque Jesús era único. Jesús hacía cosas que muchos de nosotros las consideraríamos un poco locas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted al salir por estas puertas se encuentra a su pastor hablando con un árbol? ¿Qué pensaría su pastor? A ver, sinceramente, ¿qué pensaría? Sí está un poco loco, ¿sí? Sí está zafado. Zafado decimos en Guatemala, ¿sí? ¿Qué pasaría si usted sale al baño, verdad? Y se encuentra a la pastora ahí en el baño hablándole al agua? ¿Qué pensaría su pastora? Yo nunca más regreso a esta iglesia. O sea, el pastor hablándole a los árboles, la pastora hablándole al agua. Ellos sí están bien. Con razón nos dijeron que construyéramos un templo, porque vea, cucú. Ahora, muchas veces los discípulos iban caminando con Jesús y Jesús se paraba. Quería higos y se dio cuenta que no había higos y empieza a hablar con la higuera. De ahora en adelante que nadie más vuelva a comer de tu fruto. Y dice que hizo esa oración para que los discípulos se dieran cuenta. Si yo estoy siguiendo a ese Jesús, les digo, Jesús otra vez empezó a hablar con árboles, ¿sí? Escondámoslo para que la gente no piense que esté loco, ¿verdad? O en una barca, empieza tiempo, hombres, yo tengo bajo control esto, y empieza a hablarle al agua, empieza a callar los vientos. Ahora,
¿Por qué te pongo estos ejemplos? Para que te des cuenta que a nosotros puede ser que nos hubiera costado seguir a Jesús, porque estaba un poquito zafado cuando se trataba acerca de fe. Sí, entonces viene Jesús y dice: ¿por qué piensan dentro de ustedes hombres de poca fe que no tienen pan? Es porque Jesús, es obvio, no tengo nada ahorita. Sí, ¿o dónde me miras el pan? Es como que si yo les dijera esta mañana: ¿a cuántos les gusta el sombrero que tengo puesto? ¿Qué pensarías de mí? Está mal de la cabeza. Entonces bien, Jesús dice: ¿por qué ustedes, hombres de poca fe, piensan que no tienen? ¿Alguna vez has estado en una situación donde pensás que no tenés? Uy, apenas voy a llegar a fin de mes. Papá, ¿será que puedo estudiar en esa universidad? Mijo, no tenemos ahorita para esa universidad. ¿Alguna vez has estado en esa situación? Pues déjame decirte, si tú has estado en esa situación, déjame hablarle al hombre y a la mujer interna que tenés. A ese hombre y mujer de fe sí tenés. Y hoy te vengo a decir: todo lo que pensás que no tenías, ya lo tenés. Tal vez tú decís: es que todavía no tenemos esas pantallas preciosas, todavía no tenemos esas aulas para los niños bellas. ¿Quién te dijo que todavía no las tenías? Yo sí creo que casa va a tener las mejores aulas para sus hijos de todo este país. Las mejores luces, las mejores pantallas, las mejores cámaras. Por los camarógrafos no podemos hacer mucho, pero es lo que Dios nos dio. Son bromas. Pero yo sí creo que ya tenés ese recurso para darle a tus hijos no solo una casa, tenés ese recurso para darle a tus hijos varias casas, ya lo tenés. Pero tal vez me decís como los discípulos: ¿pero por qué decís eso? Sí, no lo tengo ahorita. Y entonces te voy a llevar a recordar lo que Jesús le recordó a sus discípulos para que volvieran a creer que ya lo tenían. Si sos artista, ¿por qué no imaginarte que ya tenés las mejores canciones escritas? Si sos empresario, ¿por qué no imaginarte que ya tenés la cadena más grande de esta ciudad? Yo quiero que tu fe crezca, por el amor de Dios, que algo te incomode en la silla, que tus pies sientan hormigas de decir: ya lo tengo. Levanta tus manos al cielo y dice conmigo: yo por fe, ya lo tengo. Amén. Mira, sigue diciendo en el versículo 9: ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres y cuántas canastas recogisteis? Hay algo que tenemos que recordar, 3 cosas que tenemos que recordar. Si te gusta anotar, anotalas. La primera, mira lo que le dice Jesús a sus discípulos en la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. De hecho, la vamos a leer en el versículo 32 del capítulo 5. Dice así: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que ya se recostase en la tierra, y tomando 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Vaya conmigo, para eso tenemos las pantallas acá para que puedas seguir su lectura. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mira cómo Jesús resolvió esto. Yo no sé si su esposo es de esos que come bastante. ¿O cuántos de acá
son como yo, comemos mucho, ¿sí? Así que hoy comes y seguís comiendo. Ahora imagínate 4,000 hombres que hayan comido, se hayan saciado y todavía guardaron un pedazo de pan en su bolsa para más tarde, ¿verdad? No sé si ustedes de esos que guardan un pedazo de, ay, mi amor, mira, sobraron 3 arepas, guardalas, ¿verdad? Y ahí las mete en su servilleta, en la bolsa para más tarde. Pero todos tenemos una tía así. Todos tenemos a alguien que hace eso. Y saciaron. Ahora, lo primero que te quiero enseñar acá es que había un problema. Y el problema en ese momento era una necesidad, era hambre. Y se podía solucionar. Se podía solucionar consiguiendo pan, comprando. De hecho, ellos dijeron 200 denarios. Su primera solución era: compremos. A ver, hagamos cooperacha. Acá utiliza vaca. Sí, hagamos vaca, los dice. ¿Cuántos tienen así? Algunos de plano guardaron su dinero. Judas fijo dijo: no tengo nada, y se escondió un montón de plata entre la bolsa. Y consiguieron 200 denarios porque querían solucionar el problema de una forma. Tú y yo muchas veces queremos solucionar el problema de una forma, pero se nos olvida que Jesús lo puede solucionar de mejor manera. Déjeme contarle esta historia. Una vez de mis primeras salidas fui a Tehuacán, México. Sí, nos gusta mucho México con mi esposa y fuimos, ahí solo estaba yo. Fui a Tehuacán, México, y me invitaron a predicar en un congreso de jóvenes. Ahora, antes de predicar, normalmente me pongo muy nervioso, ¿sí? Así muy nervioso. Y esos nervios, esa sangre se va a los intestinos cuando estoy muy nervioso, ¿verdad? Por eso es que hay gente que, ay, estoy nervioso, tengo ganas de orinar, ¿verdad? Pero a mí no solo me dan ganas del 1, sino como del 4. No. Del 2. Entonces estoy así: Juan Diego, 5 minutos para que salgas a predicar. Y es como, va, logrón, solo puedo pasar un baño antes. El baño está de aquel lado. Entonces pasé al baño, cerré la puerta, hice lo que tenía que hacer. Me lavé y entonces, ya me imagino que queda como 2 minutos o algo así. Y empiezo a abrirla y no abre la puerta. Puro ataque, ¿sí? Empiezo a jalar la manecilla y no abre. Y entonces encuentro un pin que está al lado. Le empiezo a dar ese pin a la derecha y a la derecha y a la derecha y no abre. Empiezo a la izquierda y tampoco abre. Entonces empiezo como a hacer Yo creo que el hermanito de afuera dijo: esto está peligroso allá adentro, le vamos a dar su espacio, y se fue un poquito lejos porque no abría. Entonces yo, desesperado, ya uno empieza a sudar en frío, me subo al lavamanos y empiezo a patear la puerta. ¡Pah! Y no abre. Yo Entonces empiezo a gritar: ¡ayuda! Yo no sé qué estaba pensando, qué estaba pasando ahí adentro. Es como si le cayeron mal los tacos de anoche. Yo le dije que si venía a México la primera noche no comiera tacos. Algo así me imagino que estaba pensando el hermano allá afuera, y empiezo a gritar: ¡ayuda! ¡ayuda! Porque no podía solucionar el problema que tenía. ¡Ayuda! Entonces llega el Señor y desde afuera: hermano, ¿todo bien? Yo: no puedo abrir la puerta. ¿Ya probó jalar la mano? Sí, ya probé un montón de veces jalar. Y ya vio el pin de la derecha. Sí, ya le di vueltas a la derecha y no funciona. Y ni me diga que a la izquierda, porque también le di a la izquierda y no funciona. Y me responde: ¿ya probó jalarlo? Agarro el pin, lo jalo y la puerta hace ¡puc! Se abre. Sí. Así de fácil. Ya, sí, solo eso me hacía falta, con permiso, ya me toca predicar. Pero ¿por qué le cuento este ejemplo? Porque muchas veces nosotros estamos en una situación donde queremos solucionar nuestro problema. Y le estamos dando vuelta a la derecha y no hay forma, vuelta a la izquierda y no hay forma. Querés solucionar el problema tal vez de tu matrimonio. Ya probaste muchas cosas. Ya fueron con muchas personas. Le diste muchas vueltas a la derecha. Tal vez estás intentando solucionar el problema de tu empresa, del recurso de tu familia. Ya le diste muchas vueltas a la izquierda. Ya te desesperaste, te subiste y empezaste a patear eso porque no sabías qué otra forma.
pero ¿has probado a Jesús? Ahora mire, hay muchas personas que dicen, ay, ayúdeme, lo único que nos queda es orar. ¿Quién te enseñó que lo último que nos queda es orar? O sea, jalar ese pin era la solución en primer lugar, no sé, era la solución. Y hay veces que tú tienes que aprender a poner a Jesús como tu solución. Jesús tiene la mejor manera de solucionar el problema con el que entraste en estas puertas. No sé cuál es, pero si tú tan solo podés probar a Jesús, Él tiene una mejor forma de solucionar tus problemas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora levanta tus manos al cielo y di conmigo: Jesús, para mis problemas, tú tienes la mejor solución. Amén. Está como una persona en Guatemala. No es mi caso, pero sí pasó en Guatemala. Una persona se acercó a alguien, a su primo, y le dijo: mira, fíjate que quiero que me crezca el bigote. He probado de hacer todo, pero no me crece el bigote. Entonces el primo le dijo: mira, ¿ya probaste popó de gallina? Si te echas así en la mañana y en la noche, te crece. No es mi caso, ¿vieron? No es mi caso. Después de una semana ya con el primo le dice: mira, ya probé lo que me dijiste y no funciona. ¿Cómo te lo echaste? Así. No, es que es de adentro, para que empuje los pelitos. Obviamente no lo probó, pero ¿por qué le digo esto? Hay veces que probamos solucionar nuestros problemas de una forma que si los cielos nos mirarían, tal vez se reirían como nosotros ahorita. Hay que probar a Jesús. Y lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué piensan que no tienen? ¿Acaso se les olvidó que yo estoy con ustedes y que yo soy la solución para ustedes? De hecho, Él se presenta como la solución incluso para nuestra hambre, para nuestra sed. Él dice: ¿has probado beber de mi sangre? ¿Has probado comer de mi carne? Y los discípulos dijeron: otra vez Jesús se les zafó un tornillo. Pero lo que te está diciendo es: para tus necesidades estoy yo. Tenemos a alguien. Y eso es lo lindo: para nuestra necesidad de algo tenemos a alguien. Tú y yo tenemos a Jesús y Él puede solucionar nuestros problemas de mejor forma. Esa es la belleza de nuestro Señor, de Jesucristo, nuestra solución. Entonces, Jesús les quería enseñar lo primero, o recordarles lo primero, que Jesús lo puede resolver de una mejor manera. Pero mira lo segundo que les quería enseñar. Viene, junta a sus discípulos en la multiplicación de panes y peces y les dice: ¿cuántos panes tienen? ¿Cuánto tenés en tu mano? ¿Sí? Ahora, más adelante dice: y tomando los 7 panes. Lo segundo que te quiero enseñar es que el recurso es más valioso en las manos de Jesús. Jesús normalmente te va a acercar y te va a decir: ¿qué es lo que tú tienes? Dios le dijo a Moisés: ¿qué es lo que tienes en la mano? Jesús le dijo, el profeta le dijo a una novia: ¿qué tienes en tu casa? Una jarra de aceite. Igual lo que nos acaba de enseñar el pastor. Muchas veces la forma en que Dios resuelve los problemas es con una pregunta y te dice: ¿qué tienes en tu mano? Hay veces que nosotros queremos llegar con Jesús: Jesús, acá está mi problema, solucionámelo. ¿Qué tienes en tu mano? Te va a responder. Entonces dijo: ¿cuántos panes tienen en su mano? En sus manos. Sí, unos pocos panes. Y tomándolo. Hay una transferencia de manos, de las manos nuestras a las manos de Jesús, porque abunda más en las manos de Jesús. ¿Te has dado cuenta que hay manos en las cuales abundan más las cosas? Por ejemplo, uno casado y uno de soltero. Uno de soltero dejaba las luces prendidas. O sea, qué bonito que la casa esté bien alumbrada, qué lindo. O sea, puede haber sol allá afuera, pero acá adentro tenemos luz también. No,
De casado voy y apago toda la luz que encuentre. ¿Para qué quieren esa prendida? La voy a apagar. ¿Para qué quieren esa? ¿Verdad? Un papá siempre dice, cuando tengas tu casa te vas a dar cuenta lo que cuesta. Y, ¿verdad? Los papás, abunda más. Por ejemplo, cuando se te está acabando el shampoo. Uno de solteros, se acabó esto, queda un poquito, un bote nuevo. ¿Qué? De casado uno no hace eso. ¿Qué es lo que hace uno? Le echa agua al bote, lo revuelve y dice, acá todavía abunda para una semana más, mijo. A una semana más. El jabón se está terminando. Pero no, ese jabón chiquito no se desperdicia, se pega en el siguiente jabón, ¿verdad? Entonces tiene su jabón así con un jaboncito pegado, como con dos jaboncitos pegados, porque sabemos que en algunas manos abundan más los recursos. Pero déjame decirte algo, en las manos de Jesús abunda más tu recurso. Y acá es donde te quiero contar varias historias lindas que vivimos en casa de Dios cuando estábamos construyendo. Tal vez es poco el recurso en nuestras manos, pero cuando lo ponemos en las manos de Jesús, el recurso abunda más en sus manos. Por ejemplo, una familia, una pareja que entró a la iglesia y antes de entrar, ella conseguía un quetzal, que estamos hablando que son como 10 centavos de dólar, para poder pegar sus tacones antes de entrar a la iglesia. Y como estábamos construyendo, estábamos viviendo las promesas de fe. Creo que acá se llama cada mañana, o un pacto de cada mañana, ¿sí? Y entonces hicieron la promesa de fe, le creyeron al Señor que por 3 meses iban a juntar, son 20 quetzales, estamos hablando que iban a juntar alrededor de $2. $2 en 3 meses para ponerlo en las manos de Jesús. Pero ¿sabes qué? Esos $2 abundan más en las manos de Jesús. Meses después, estoy hablando como 1 año y medio después, la pareja está testificando que Dios bendijo su negocio y él ahora tiene carro propio y le pudo comprar a su esposa un carro propio. Porque abunda más en las manos de Jesús. Y tal vez tú decís, esa historia, ¿por qué te cuesta creer esa historia de un Jesús que sigue vivo y no te cuesta creer la historia de 7 panes para 4,000 hombres? Si el mismo Jesús que yo leo en esa historia es mi Jesús, las mismas manos donde abundó el recurso ahí son las manos que están a disposición mía. Yo solo tengo que aprender a colocar en sus manos. De pequeño, mi papá me llevó a un evento en Costa Rica, un evento de Espíritu Santo, ¿sí? Donde se movía el Espíritu Santo, lo invitaban a él a ministrar Espíritu Santo. Yo me recuerdo que estaba muy pequeño y lo acompañaba, y mi papá oraba por las personas y las personas se caían bajo el poder del Espíritu de Dios, y habían algunas personas que no se caían. Entonces yo iba detrás de él soplando a las personas que no se caían. Y mi papá seguía, y el que no se caía, sí, soplaba yo, y algunos se caían, otros no, pero en ese movimiento, en ese mover del Espíritu Santo, me recuerdo que uno de los pastores habló acerca de ofrendas, y yo había conseguido un reloj de Mickey Mouse, ¿sí? No sé si lo has visto. ¿Saben quién es Mickey Mouse? Sí, ese ratón que hay que reprenderlo, ¿verdad? Y las manecillas son como las manos de Mickey Mouse. Yo tenía mi reloj de Mickey Mouse. Y cuando el pastor habló de ofrendas, yo me recuerdo que Dios me pidió ese reloj. Y yo pasé a entregarlo. Lo puse en las manos de Jesús. Pero por alguna razón, terminando ese evento, se acercaban líderes y pastores y decían, no sé por qué, pero quiero darte este reloj. Mire, terminé el congreso como con 3 relojes que me colgaban, porque mi muñequita era así, ¿verdad? Me colgaban, parecía gángster yo con tantos relojes. ¿Pero por qué le pongo eso? Porque un niño que pone el recurso en las manos de Jesús no sabía lo que estaba haciendo y lo que estaba provocando en los cielos. Y entonces yo viví
Yo viví el poder de que el recurso abunda más en las manos de Jesús. Yo no entendía, tal vez ni me gustaban. Yo decía, yo quiero mi reloj de Mickey Mouse de regreso. Y tal vez tenían más valor esos relojes. ¿Pero por qué? Porque la ventana de los cielos se abre cuando tú confías en las manos de Dios. La pregunta es, y espérame un segundo, la pregunta es, ¿qué te hace falta colocar en sus manos? Porque no es lo mismo creer en Jesús que confiar en Jesús. ¿Qué te hace falta colocar en sus manos? De hecho, puede ser tu vida. Puede ser que alguien todavía no se quiera despojar de su vida y entregársela por completo a Jesús. Déjame decirte algo, tu vida vale más en las manos de Jesús. Una historia. La leí en un libro y he escuchado a varios predicadores ya mencionarla y quiero compartirla. Esta tarde, esta mañana, había un trapecista. ¿Saben quiénes son los trapecistas? Que colocan una soga o una pita y pasan de un lugar a otro. Pues había un trapecista muy famoso en los Estados Unidos y parte de su show lo llevó a las cataratas del Niágara. Entonces la gente estaba esperando al trapecista en las cataratas del Niágara, puso la pita, ¿verdad? Y cruzó las cataratas del Niágara. Cuando llegó al otro lado, la gente estaba eufórica. Por lo peligroso que era y lo había logrado, la gente estaba contenta. Y entonces él les dijo, ¿cuántos de ustedes creen que lo puedo cruzar en una bicicleta de regreso? Y la gente se encendió. Entonces tomó la bicicleta y pasó de regreso, y cuando llegó la gente estaba contenta. O sea, era de las mayores hazañas que habían visto. Y entonces vuelve a hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que lo puedo hacer otra vez, pero ahora para el otro lado? Y la gente y hace la siguiente pregunta, ¿quién se sube conmigo? ¿Qué fue lo que pasó? Esos aplausos, esa emoción, en silencio. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? No es lo mismo creer en una persona que confiar en una persona. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿cuántos creen que en las manos de Jesús abunda más? Y todos, Jesús, Bueno, pongámoslo ahora en las manos de Jesús. ¿Crees en sus manos o confías en sus manos? Y yo creo que Dios está hablando a muchos corazones esta mañana. No podemos decir que en nuestro Señor solamente creemos. Es ahí donde entra la palabra que nosotros utilizamos mucho y pesa mucho, que es fe. Fe es confianza en las manos de Jesús. Y yo creo que esta es una casa, como Casa de Dios en Guatemala, esta es una casa llena de fe. Mira lo que construiste alrededor, 7 meses para levantar esto. Eso quiere decir que tus manos confían en las manos de Jesús. Y si tú ya viste un resultado alrededor tuyo, ¿qué te hace falta para confiar aún más? Para que Dios bendiga tu hogar, tu casa, lo que estás creyendo. Yo creo que acá hay fe. El recurso vale más en las manos de Dios. Y por tercero, la tercera cosa que Jesús quería recordarle a sus discípulos y quiere recordarte esta mañana es que va a sobrar. Si estás anotando, anota el tercer punto, va a sobrar. Y si me puede acompañar el pianista acá. Date cuenta, ¿qué le preguntó Jesús a sus discípulos? ¿Acaso no se acuerdan? ¿No se acuerdan cuántas canastas recogiste? O sea, ¿sí les recordó cuántos comieron? ¿Sí les recordó que cuando Él provee es para que la gente se sacie su necesidad? Pero también les recordó que cuando Jesús provee, sobra. Yo no creo en un Dios que esté ajustando cuentas allá arriba. Me faltan 1,000 pesos. Me faltan 1,000 pesos para ajustar las cuentas de mi hijo que me está pidiendo. ¿Dónde?
¿dónde consigo esto? Yo no creo en un Dios así. Yo creo en un Dios que dice: Juan Diego, lo que necesites, aquí está para ti, y quédate con el vuelto, porque va a sobrar. Mira lo que me pasó cuando estaba a punto de casarme. Pero creo que uno, cuando está a punto de casarse, empieza a ahorrar, empieza a juntar sus ahorros. Mi suegro me sentó y me dijo: bueno, Juan Diego, ¿quieres casarte con mi hija? Y me hizo la siguiente pregunta: ¿de qué la vas a mantener? Y es de esas preguntas que uno no sabe contestar, ¿verdad? De puro amor, mire, doy unos besos. Y me recuerdo que durante ese tiempo yo estaba ahorrando, pero Casa de Dios estaba construyendo. Y entonces Dios puso en mi corazón sembrar mis ingresos hasta el día que me casara. Y se lo cuento a mi papá: papá, Dios me puso esto. Y me dijo: Juan Diego, pero ¿estás seguro? Porque, bueno, si Dios te lo puso en tu corazón, hacelo. Y obviamente hemos tenido meses donde nos tenemos que apretar, ajustar un poco, pero nunca me ha hecho falta nada, porque confié en las manos de Dios. No sé si me estoy explicando. Otro momento, antes de que me casara, cuando mi papá dio la instrucción que iban a empezar a construir el segundo templo, yo estaba saliendo del colegio y uno de mis sueños era mi primer carro. De hecho, ya tenía para el primer carro. Estaba en esos meses donde tenía que ir a ver qué carro me gustaba para tomar la decisión. Y estaba sentado en primera fila cuando el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: te pido el carro. Y es de esos momentos que uno dice: yo no sé si es Dios o el diablo, ¿verdad? O sea, estoy súper confundido. Sí, reprendí esa voz, pero seguía. Entonces me di cuenta que no era del diablo. Entonces empiezo a llorar. Y hasta el día de hoy no sé si estaba llorando porque el Espíritu Santo estaba sobre mí o porque me estaba doliendo un montón lo que estaba haciendo. Mi papá me miraba a llorar y a saber qué estaba pasando con él. Y me miraba a llorar y me miraba a llorar. Y cuando se termina la reunión se acerca para darme un abrazo, porque a saber qué pasó con mi hijo. Y le digo: papá, quiero que sepas algo. La mitad del carro te lo doy a ti, porque te quiero honrar como mi papá y mi pastor. Y la otra mitad se lo doy a la iglesia, a Dios, para lo que Él quiere construir. Y seguí orando. Pero ¿sabes qué pasó en los siguientes 5 años? Dios me mandó 3 carros como yo los quería, del modelo que yo quería. Se acerca una persona y me dice: mira, fíjate que esta camioneta era de mi hija, ahorita la queríamos poner a la venta, pero algo me dice que te lo dé a ti. ¡Ja! Uno arrebata ahí su bendición. ¿Por qué te pongo esto? Porque tal vez mi recurso alcanzaba para uno, pero cuando Dios provee, no solo provee para lo que necesitas. Cuando Dios provee, sobreabunda. Y esta palabra es para ustedes, pastor. Acaba sobreabundar. Yo me recuerdo que Dios le dijo a mi papá: construye. Y lo que tengas en la cuenta antes de empezar a construir va a ser lo que tengas al final de la construcción. Y mi papá inauguró un templo para 3,500 personas. Se recordó de la palabra de Dios, fue a revisar, y al final el recurso que estaba en la cuenta cuando empezó era el recurso que estaba cuando terminó. Porque yo creo en un Dios que provee, pero que no solo provee para lo que tú necesitas. Dios provee para que sobreabunde en tu casa. Así que prepárate, porque vas a empezar a vivir una etapa donde va a sobreabundar en tu casa. Ponte de pie.